Buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga. En esta noche vamos a hablar acerca del llamamiento de Jesús, un llamamiento que lleva el título del sermón: Ven, muere y vive. Vamos a orar pidiendo al Señor su asistencia. Señor que estás en los cielos, hemos cantado y hemos proclamado que es nuestro deseo que tu gloria llene la tierra, que, oh Señor, tu gloria, tu majestad sea manifiesta. Te pedimos que esto sea una realidad ahora a través de la exposición de tu palabra, que tú perdones mis pecados y fortalezcas mis debilidades. Y la misma bendición pido, Señor, para mis hermanos que van a escuchar. Que aquellas personas que puedan escucharme ahora o después puedan también ser impactadas positivamente por tu palabra al tu espíritu obrar en sus corazones. Señor, nosotros te necesitamos desesperadamente y sabemos que sin ti nosotros no podemos hacer nada. Sabemos que sin ti, oh Dios, todos nuestros esfuerzos son en vano. Por eso pedimos tu asistencia, tu ayuda, tu bendición. Que tu presencia de una manera especial esté con nosotros y nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. A diferencia de muchos hoy en día, Jesús, nuestro Salvador y Señor, nunca buscó conseguir seguidores al proclamar lo que la mayoría de las personas querían escuchar, pero no necesitaban. Jesús nunca buscó mantener a sus seguidores con mensajes que hacían que la mayoría de las personas se sintieran cómodas, tal como ellas estaban. Jesús no fue como esas instituciones que invitan a las personas a unirse a ellas y tienen ciertas partes de su acuerdo o contrato en letras tan pequeñas que son casi imposibles de leer. Jesús no fue así. Jesús dijo claramente que aquel que quiere ser cristiano debe primero considerar lo que se requiere. Así como como Él nos enseñó o ilustró en su palabra, así como aquel que quiere construir un edificio, primero se sienta a calcular los gastos y ver si tiene todo lo que se necesita para terminar la construcción. No tan solo para iniciar la construcción, sino también para terminarla. Asimismo, Jesús dice que debe ser todo aquel que quiere ser cristiano. Y en Marcos capítulo 8, que es el pasaje donde nosotros vamos a estar concentrándonos en esta noche, lo que vemos allí, entre varias de las cosas que se nos enseñan, vemos que Pedro declara que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es el Mesías prometido que salva a su pueblo de sus pecados. Esta fue una declaración que Pedro hizo porque Dios se lo reveló en su gracia. Posteriormente, Jesús, después de esa declaración de Pedro, Jesús proclama que es a través de su muerte y su resurrección que vendría esa salvación a las personas. Dicho en otras palabras, Él tomaría nuestro lugar en la cruz y resucitaría para que nosotros seamos vistos y tratados como justos por Dios. Ahora, cuando nosotros nos volvemos cristianos, no solamente adquirimos el perdón de nuestros pecados y una entrada al cielo segura, sino que también algo que nosotros adquirimos cuando nos volvemos cristianos es una guerra a muerte contra el pecado, el mundo y Satanás. Es decir, que si alguien se jacta de que sus pecados son perdonados y que va de camino al cielo, pero no se ve en su vida esta guerra, entonces esa persona en verdad no tiene nada. Esa persona en verdad se está engañando a sí misma, porque tanto una cosa como otra vienen en la salvación. Tanto el perdón de pecados y la entrada al cielo, como también ese conflicto a muerte que hay contra el pecado, Satanás y el mundo. Consideremos detenidamente las palabras de Jesús en Marcos 8, capítulo 8, versículos 34 al 38. Es allí donde vamos a estar concentrándonos más.
Marcos 8, versículos 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si notamos, Jesús comienza este pasaje diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi seguidor, eso sería lo que Jesús está diciendo, que es lo mismo que decir: si alguno quiere ser cristiano. Y lo siguiente que Jesús dice o agrega es lo que se requiere para eso. Antes de continuar, permítame resaltar que estas palabras de Jesús son pertinentes no tan solo para aquellos que quieren comenzar a seguir a Jesús, sino también que son pertinentes para aquellos que están ya siguiendo a Jesús. Si ustedes notan en las palabras de Jesús, Jesús llamó tanto a la gente como a sus discípulos para decirles estas palabras. En otras palabras, o dicho de otra manera, tanto los no cristianos todavía como los ya cristianos son invitados por Jesús en esta noche, en este momento, a preguntarse a sí mismos: ¿estás consciente de lo que se requiere para ser cristiano? Y lo primero que Jesús dice es: niéguese a sí mismo. Y esto es lo opuesto a darle rienda suelta a tus deseos pecaminosos. Debes negarte a tu orgullo, es decir, negarte a ese pensamiento de que todos son malos excepto tú. Debes negarte a esa autojusticia que te hace creer que no necesitas a Jesús. Debes negarte a creer que puedes por tus propias fuerzas, con tus obras, ser lo suficientemente bueno como para ganarte el cielo, que has hecho tantas cosas buenas que Dios no tiene otra alternativa que bendecirte. Debes negarte a ese orgullo, debes negarte a esa autojusticia. Pero también cuando Jesús dice negarse a sí mismo, Él está implicando que debemos negarnos a todo deseo pecaminoso. Un seguidor de Jesús, es decir, un cristiano, le dice no a los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Él le dice no a esos deseos que antes él le decía sí, ¿por qué no? No hay ningún problema, vamos a hacerlo. Él le da la espalda a sus pecados y no mira atrás. Él odia tanto los pecados grandes como los pecados que las personas llaman pequeños. Él odia tanto los pecados negros como los pecados que las personas llaman blancos. Él odia tanto los pecados públicos como los pecados que las personas cometen en privado. Él renuncia a todo acto pecaminoso. Él tiene el firme esfuerzo y propósito de abandonar total y definitivamente cada pecado sin pensar en volver a él otra vez. Vuelvo a repetir, él tiene el firme propósito y esfuerzo de abandonar total y definitivamente todo pecado sin pensar en volver a él otra vez. Y cuando digo firme propósito y esfuerzo, lo hago de una manera intencional, porque no es que el cristiano es perfecto, no es que la persona que sigue a Jesús es perfecta ya, pero tiene ese propósito de seguir a Jesús y de abandonar cada pecado conocido. Y no solamente el propósito que él tiene en su interior, sino que en su vida podemos ver que él se esfuerza con este fin. Alguien dijo una vez que no puede haber un matrimonio con Jesús hasta que no haya primero un divorcio con el pecado. Debes también negarte a poner tu comodidad y tu seguridad antes que Dios mismo.
Todo esto implica el llamamiento de Jesús de negarte a ti mismo. Y esto de negarte a tu comodidad y seguridad antes que a Dios mismo nos lleva a la segunda parte o la segunda cosa que dice Jesús. Segundo que dice Jesús es: tome su cruz. Y la cruz en los tiempos de Jesús era un símbolo de vergüenza y muerte cruel. Digo vergüenza porque los romanos, que fueron los que más la utilizaron, no crucificaban a romanos, a ciudadanos romanos en esa cruz, porque era considerado demasiado vergonzoso, demasiado humillante, sino que se crucificaban a ladrones, a esclavos, a extranjeros allí. Pero también la cruz no era solamente símbolo de vergüenza, sino, como nosotros sabemos, que era símbolo de muerte, porque es en ella donde se quitaba la vida de ladrones, homicidas y traidores. Los condenados a ser crucificados eran obligados a cargar su cruz. Ellos eran obligados a cargar su propia cruz, como vemos en el caso de Jesús. Jesús dice que aquel que quiere seguirlo debe tomar su cruz. En otras palabras, el cristiano, aquel que quiere ser un seguidor de Jesús, debe estar dispuesto a ser odiado, a ser rechazado, a ser perseguido, a ser difamado, a ser traicionado y a ser muerto por el mundo. Y eso es algo que se hace diariamente, tal como el Evangelio de Lucas lo agrega. Esta es la clase de lealtad que Jesús demanda, nada menos que esto. Entonces, después de todo esto anterior que he mencionado, lo tercero que Jesús dice es: sígame. Y seguir a Jesús es más que caminar detrás de Jesús. Jesús ya no está con nosotros corporalmente, como nosotros sabemos y podemos darnos cuenta. Seguir a Jesús significa ser como Jesús, tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar. En Hechos 4:13 se relata que las autoridades se dieron cuenta por su forma de actuar que los discípulos habían estado con Jesús. Y es interesante que ya Jesús no estaba con ellos en ese momento, pero aún así ellos se dieron cuenta de que estaban con Jesús. Y en Hechos 11:26 se relata que en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. Siempre me ha llamado la atención este pasaje porque dice que se les llamó cristianos, no dice que ellos se llamaron a sí mismos cristianos. Y puede ser que sea, como algunos dicen, que fuera por burla o no, pero el punto sigue siendo el mismo. Ellos no se llamaron a sí mismos cristianos, sino que las personas, al ver su conducta, al ver su forma de hablar, al ver que se parecían a Jesús, ellos dijeron: estos verdaderamente son seguidores de Cristo. Es decir, sin ellos tener esos letreros famosos que nosotros tenemos hoy en día en nuestros autos que dice confía en Dios, sin tener brazaletes que nosotros usamos hoy en día que dice ¿qué haría Jesús? Y sin tener t-shirts que dicen yo amo a Jesús, las personas pudieron ver que los discípulos eran seguidores de Jesús. Ellos no necesitaban ninguna de esas cosas para identificarse con Jesús. Su conducta hablaba más que el usar todas estas cosas. Seguir a Jesús significa estar cerca de Jesús y ser como Jesús. Y para eso la lectura, el estudio, la meditación de la palabra es esencial. Hermanos, nosotros no vamos a poder estar cerca de Jesús y ser como Jesús, si no leemos, estudiamos y meditamos en la Biblia. Jesús nos llama a seguirlo negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz diariamente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Aquí tengo, gracias. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque todo aquel, sigue diciendo Jesús y leemos en el texto, que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y en Juan 12:25 se agrega: en este mundo
Salvar la vida en este mundo es no querer seguir a Jesús porque la persona está muy cómoda en el pecado. Es no querer seguir a Jesús porque es peligroso. Eso es salvar su vida en este mundo. Es buscar la aceptación de Dios, del mundo, antes que la de Dios. Y los que salvan su vida en este mundo, de esa manera la perderán en el mundo venidero, dice Jesús. Los que quieran salvar su vida temporalmente de esta manera, la perderán eternamente. Sufrirán la condenación eterna en el infierno. Sufrirán el castigo que Dios va a hacer en el infierno a todos los que quieran salvar su vida temporalmente en este mundo. Así que si tú no eres cristiano todavía, y al escuchar esto, al escuchar las predicaciones, tú piensas que vas a perder mucho siendo cristiano, déjame decirte que tú vas a perder mucho más y vas a perder de verdad no siéndolo, según nos dice Jesús aquí. Pero aquellos que pierden su vida en este mundo, al negarse a sí mismo, al tomar su cruz diariamente y seguir a Jesús, la salvarán, dice Jesús. Disfrutarán del regalo de la vida eterna con Dios. Y si, hermano, si tú por experiencia sabes lo que se requiere para ser cristiano, entonces tú debes saber también que vale la pena seguir a Jesús. Juan Carlos Riley dijo: nadie que realmente toma el camino angosto se cansa de él y vuelve al camino ancho. A menudo se ven mover esto aquí. Sigo leyendo. Nadie que realmente toma el camino angosto se cansa de él y vuelve al camino ancho. A menudo se ven pisadas en el mundo hacia abajo que dan media vuelta. Las pisadas en el camino al cielo siempre van hacia adelante, termina la cita. Y esta es mi propia versión de lo que acaba de decir Juan Carlos Riley. A pesar de que es más fácil caminar hacia abajo que caminar hacia arriba, ninguno de los que verdaderamente caminan hacia arriba han dado la vuelta para caminar hacia abajo. Dicho en otra manera, siempre vale la pena seguir a Jesús, por más angosto que sea el camino, por más difícil o dificultades que haya. Cito a Juan Carlos Riley otra vez: ¿quién en sus cabales puede dudar de que cualquier costo vale la pena para salvar su alma? Cuando un barco está en peligro de hundirse, a los tripulantes no les importa tirar por la borda su valioso cargamento. Cuando un brazo o una pierna está infectada, el hombre se somete a una cirugía y aún a una amputación si hacerlo significa salvarle la vida. Igualmente, el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a lo que sea que se impone entre él y el cielo. La vida espiritual que nada cuesta, nada vale. Un cristiano barato sin una cruz probará ser al final un cristianismo inútil, sin ninguna corona, termina la cita. Antes de continuar, yo quiero que notemos que aquí no se está hablando de negarse a comer ciertas cosas o ciertos alimentos para rebajar, o que tomar la cruz es soportar algún miembro irritante de la familia. Se trata de negarse a sí mismo y tomar la cruz para seguir a Jesús, dice aquí. Nótese también que está hablando de perder la vida, no simplemente por el simple hecho de que perdió la vida, no, sino con algo en la mira. Es perder la vida para ganarla realmente. Las preguntas que Jesús hace, si ustedes se fijan en los versículos 36 y 37, parten de una premisa. ¿Y cuál es esa premisa? Bueno, es la siguiente: tu alma en un buen estado o en una buena relación con Dios es la posesión más valiosa que tú puedes tener. Tu alma en un buen estado, en una buena relación con Dios, es la posesión más valiosa que tú puedes tener. La posesión más valiosa tuya no es tu dinero, no es tu sabiduría, no es tu empleo, no es tu comodidad, no es tu popularidad. No. Y si tú no lo habías considerado hasta ahora de esa manera,
Entonces deberías comenzar a verlo de esa manera porque Jesús te está diciendo eso. Jesús pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es la pregunta que Jesús nos hace en esta noche. Ganar el mundo con todo lo que éste tiene, pero perder el alma no tiene ningún provecho. Nunca es una ganga, como nosotros decimos, hacer ese negocio. Más bien, Dios llama tonto a toda aquella persona que se preocupa por amontonar bienes en este mundo, pero al final descuida su alma. Todo lo que este mundo ofrece es temporal, pero el alma que Dios nos ha dado es eterna. Ningún lugar, ningún empleo es bueno para ti si lastima el alma. No, amigo, ningún compañero merece tu confianza si toma a la ligera las preocupaciones de tu alma. El hombre que daña tu persona, tu propiedad, tu carácter, te hace solo daño temporal. El enemigo verdadero es el que obra para dañar el alma. Y Jesús hace otra pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, el alma es pero tan valiosa que si se empeña, no hay nada en este mundo que pueda recuperarla o traerla de vuelta. Pues puedes tú amontonar todas las riquezas en este mundo y no serán suficientes para comprar el alma. Eso se confirma en Salmos 49, 7 al 9, que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. John MacArthur lo resume con las siguientes palabras: tener todo lo que ofrece el mundo pero no a Cristo es estar eternamente en bancarrota. Todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma, termina la cita. Y el pasaje de esta noche termina con Jesús advirtiendo que aquel que se avergüence de él y de sus palabras en esta generación, de él Jesús se avergonzará cuando venga. Y Jesús describe esta generación como adúltera y pecadora. Es una generación adúltera porque su supremo afecto y su suprema lealtad no están en Dios. Y es una generación pecadora porque es una generación en la cual los hombres y mujeres de esta generación son rebeldes a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él prohíbe y no haciendo lo que Él manda. Y en esta generación es que los seguidores de Jesús, los cristianos, viven. Los cristianos son los bichos raros de esta generación. Y la tentación es de los cristianos, o para los cristianos, la tentación es a no identificarse con Jesús, a no pensar y vivir como Jesús, a no proclamar el evangelio, o cuando se proclama, a no hablar del pecado, o a no hablar acerca del arrepentimiento. Esa es la tentación y esas son maneras en las cuales nosotros somos tentados en esta generación a avergonzarnos de Jesús. Y mientras yo leí este pasaje, específicamente esta última parte, que se avergonzare de mí y de mis palabras, también me avergonzaré de él, no pude evitar pensar en esos experimentos sociales de los cuales en YouTube abundan mucho, en el cual un chico, por ejemplo, invita a una chica a salir, a dar una vuelta y le presenta a la chica que tiene vamos a decirlo así, un Nissan Sentra de los años 90, algo nada atractivo, pero la chica viene, ve el Nissan Sentra y dice, no, yo paso, y lo rechaza. Entonces en esos experimentos sociales viene el chico después y le muestra a la chica que él tiene un Lamborghini. Entonces la chica se deslumbra y dice, oh, ahora sí quiero ir, pero él le dice, lamentablemente ya es demasiado tarde, y la deja. Eso fue la imagen que me vino a la mente. Si tú te avergüenzas ahora de Jesús, cuando Jesús venga en su gloria, te dirá que no te conoce
enfrente de su Padre y enfrente de los ángeles. Eso es lo que dice Jesús aquí. ¿Qué es lo opuesto a avergonzarse de alguien?, pregunta John Piper. Es estar orgulloso de él. Responde, admirarlo, no avergonzarse de ser visto con él, amar el ser identificado con él, termina la cita. Si estás negándote a ti mismo y si tú estás tomando tu cruz cada día, entonces el avergonzarte de Jesús no será tu problema. Si tú estás dispuesto realmente, y no es solamente de la boca para afuera, si tú estás verdaderamente dispuesto a morir por Jesús, entonces el rechazo de las personas no te va a doler. Un predicador y autor de varios libros famosos y anteriormente pastor de una mega iglesia, confesó en una conferencia en presencia de miles de jóvenes lo siguiente: estoy pensando en muchas veces en las que estoy avergonzado del Evangelio. Estoy pensando en las muchas veces en las que estoy sentado en un avión y no quiero hablar acerca de Jesús con la persona que está sentada a mi lado. Las muchas veces en las que veo a mi vecino y no quiero hablarle de Jesús porque yo sé lo que ellos van a pensar, lo que ellos van a decir. No me avergüenzo cuando estoy aquí junto a un montón de creyentes, pero digo, Dios, yo quiero ser una persona que nunca se avergüenza. Y este predicador tuvo el valor de hacer la confesión que muchos de nosotros deberíamos hacer, pero no nos atrevemos a hacer. Muchos de nosotros, incluyéndome, somos culpables de este pecado en cierto grado, por no decir todos. Y cuando digo que somos culpables hasta cierto grado, lo digo porque las palabras de Jesús no se refieren a una vergüenza ocasional, sino a una vergüenza permanente. Jesús se refiere, o Jesús se avergonzará de aquel que vive avergonzado de él permanentemente, porque aquel que vive avergonzado de él permanentemente no es en verdad un seguidor de Jesús. Pero nosotros debemos confesar que en ocasiones y en muchas ocasiones también nosotros nos hemos avergonzado de Jesús y de sus palabras. Pero nosotros somos libres. Nosotros somos libres de confesar este pecado al saber que en Jesús, hermanos, hay perdón y restauración incluso para aquel que ha cometido este pecado. Si tú te arrepientes, tú puedes tener la seguridad de que en Jesús hay perdón y restauración incluso si tú has cometido este pecado. ¿Y cómo nosotros lo podemos saber? Bueno, por el ejemplo de Pedro. Él negó a Jesús 3 veces, pero después fue perdonado y fue restaurado. ¿Alguna vez has pensado cuán tontos nosotros somos cuando nos avergonzamos de Jesús? ¿Alguna vez has pensado en que avergonzarse de Jesús es en verdad algo necio que nosotros hacemos? Es algo en verdad que no tiene sentido. ¿Y cómo? ¿Por qué? Vamos a pensar por un momento. ¿Alguna vez has visto a un niño avergonzado de que su padre es muy poderoso? ¿Alguna vez tú has visto a un novio avergonzado porque su novia es demasiado hermosa? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros nos avergonzamos de lo que consideramos nosotros debilidad. De eso es que nosotros nos avergonzamos. Cuando hay alguna debilidad en nosotros o alguna debilidad en algún miembro de nuestra familia, de eso nosotros nos avergonzamos. Pero nadie se avergüenza de poder. Y el punto que quiero que veamos, hermanos, es que en Jesús y en sus palabras no hay debilidad alguna para que nosotros nos avergoncemos de Él. Todo en Jesús es razón para nosotros gloriarnos y sentirnos orgullosos de Él y no avergonzarnos. Piensa en eso cuando tú estés tentado a avergonzarte de Él. Nada en Jesús, nada en Él
es razón para avergonzarse, sino para gloriarse. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo para salvarnos. A Jesús no le quitaron la vida, recuerda eso, hermano. Él voluntariamente la entregó. Lo trataron de contener en una tumba, pero no pudieron ni siquiera contenerlo en una tumba. Y Él vendrá por segunda vez en gloria. Pero no vendrá solo, como dice el texto. Como los guardaespaldas que tiene alguien nos hablan de la importancia de esa persona, asimismo los santos ángeles que vienen con Jesús nos hablan acerca de la suprema importancia de su persona. Jesús no tiene nada que nos dé razón a nosotros para avergonzarnos de Él. Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús es digno, Él es el único a quien vale la pena seguir, negándose a uno mismo y tomando nuestra cruz diariamente. Antes de terminar, hay dos preguntas que yo quiero responder a la luz de lo que hemos visto esta noche. La primera pregunta es: ¿por qué este llamamiento de Jesús no es contrario al Evangelio? ¿Por qué este llamamiento de Jesús no es contrario al Evangelio? Y este llamamiento no es contrario al Evangelio porque las buenas noticias de que por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo hay perdón para el pecador que se arrepiente, o el pecador, esas buenas noticias del Evangelio demandan una respuesta de nosotros. ¿Y cuál es esa respuesta? Arrepentimiento y fe. Nosotros vemos el arrepentimiento aquí cuando Jesús dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también nosotros vemos la fe que se requiere en el Evangelio cuando dice: todo el que quiera perder su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. También nosotros vemos el Evangelio en el hecho de que el alma es tan valiosa que no puede ser rescatada por nada, como vimos, excepto por la sangre de Jesús, que es mucho más valiosa que el oro y la plata. La segunda pregunta que quiero responder antes de terminar es: ¿por qué este llamamiento de Jesús no es contrario a la gracia? Y no es contrario a la gracia porque cuando Dios llama eficazmente a una persona, Él produce en la persona lo que Él requiere. Cuando Dios llama eficazmente a una persona, Él produce en la persona lo que Él requiere. Y eso lo vemos en Marcos 1, acompáñenme allá, versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, fíjense el llamamiento de Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y cuál fue el resultado de ese llamamiento? Dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y más adelante, en Tito 2, Pablo, inspirado por Dios, nos enseña que la gracia de Dios, esa gracia por la cual nosotros somos perdonados y salvados, esa gracia de Dios, dice Tito 2, no tan solo nos perdona, sino que esa gracia de Dios también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que vemos que este llamamiento de Jesús no es contrario a la gracia. Ahora, su gracia, esta gracia de Dios, no hace que Dios se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús en lugar nuestro. Eso no es lo que hace, no es así que obra esta gracia. Su gracia hace que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz diariamente y sigamos a Jesús. Toda persona que se encuentre haciendo así
debe dar toda gloria a Dios por eso. Y la persona que no se encuentre así no puede jactarse de haber recibido esa gracia. Y nosotros al mismo tiempo debemos orar para que la gracia de Dios obre en el corazón de aquellos que todavía no son cristianos. Este llamamiento no es contrario a la gracia tampoco, el llamamiento de Jesús, porque el punto de Jesús en todo esto no es que el hombre puede comprar su salvación. El punto de Jesús en todo esto es que la salvación del alma es mucho más valiosa que todo lo que el hombre podría tener y todo lo que el hombre podría dar. Y quiero concluir resumiendo este sermón en 3 oraciones, todo lo que hemos visto en esta noche en 3 oraciones. Número 1, Jesús nos llama a seguirlo, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz diariamente. Número 2, si tú piensas que vas a perder siendo cristiano, sabe que vas a perder mucho más no siéndolo. Y número 3, si tú por experiencia sabes lo que se requiere para ser cristiano, si tú ya eres cristiano, entonces tú debes saber también que vale la pena seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, gracias por tu fortaleza, gracias por todo. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú obres en nuestros corazones a través de tu palabra y tu espíritu, más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Que tú salves a las personas que no te conocen y a nosotros que ya te conocemos nos confirmes hasta el fin, sabiendo que vale la pena, oh Señor, seguir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Perdónanos cada vez que nos hemos avergonzado de Él, aun cuando Él es todo glorioso, todo hermoso y no hay nada de qué avergonzarnos en Él. Perdona nuestros pecados y ayúdanos por tu Espíritu a recordar cuán grande es Él y a no avergonzarnos ni de Él ni de sus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.